Te bendecimos, Señor. Aleluya. Amén. Para contextualizar ciertas cosas, en el capítulo 28 de Segunda de Crónicas, vamos a hablar sobre el reinado de Acaz. ¿Se acuerdan que en la mañana mencionábamos que estos hombres estuvieron durante la vida de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías? Jotam es un hombre que hace lo bueno delante de los ojos de Dios, que es una persona recta, es una persona que tiene el favor de Dios. No se menciona mucho, su reinado es de 16 años, sin embargo, sobre Acaz sí se menciona un poco más y es importante este contexto porque ahorita que leamos Isaías vamos a entenderlo mejor. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. Y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinom e hizo pasar sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová, su Dios, lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos a sus hermanos, a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado en ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraban en Samaria y les dijo: he aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén, como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Joanán, Berequías hijo de Mesilemot, Ezequías hijo de Salum y Amasa hijo de Jadlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron: no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los principales y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían extendido por la ciudad de la Cefela y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Tibna también con sus aldeas y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y los de los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Además el rey Acaz en el tiempo de aquel le
prueba, le apuraba. Añadió mayor pecado contra Jehová porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto escogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Eso hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar inciensos a los dioses ajenos, provocando hacia ira a Jehová, el Dios de sus padres, los demás de sus hechos y todos sus caminos, primos y postreros. Y aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Amén. Acaz, ya leímos, fue un rey de Judá que hizo las cosas malas delante de los ojos de Dios, fue muy malo delante de los ojos de Dios, pasó por fuego a sus hijos, sirvió a otros dioses. En ese tiempo es lo que ocurre en Israel, que Israel le hace la guerra a Judá y toma de Judá a las personas y las intenta llevar cautivas a Israel. ¿Sí recuerdan que les mencioné algo así? Los de Israel, los del reino del norte, le hicieron la guerra a los del sur. Cuando le hicieron la guerra a los del sur, se quisieron llevar mataron a 120,000 personas. Y a los que estaban ahí medio muertos y medio más o menos, se los llevaron a Israel. Y cuando subían hacia Israel, un hombre de Dios les dice, oye, están mal, están haciendo las cosas mal, porque ellos también son parte de nuestra familia. Entonces los regresan, los visten, porque muchos de ellos estaban desnudos, los visten, los medio lavan, los meten, les dan de comer, los ungen, los llevan en unos asnos hasta la ciudad más cercana y ahí los dejan. Y dice la palabra que en esta situación en la que al reino de Judá le estaba yendo mal por todos lados, ellos intentan, o el rey Acaz intenta buscar a los asirios para que les ayudara a vencer a sus enemigos. Sin embargo, los asirios, les decía en la mañana, solamente recibieron su lana, recibieron lo que el rey Acaz utilizó del templo del Señor. Despojó de ahí, se lo dio a los de Acaz y a los de Asiria, y los de Asiria pues terminan mandándolo a la goma. Más adelante, con el siguiente rey que es Ezequías, ¿se acuerdan de Ezequías y Sennacherib? Sennacherib de Asiria quiere ir a destruir a Judá. ¿Estamos hasta aquí muy clarísimos? Bueno, entonces vamos a leer Isaías 1. Nos dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Este versículo es la reafirmación de lo que leíamos en Miqueas en la mañana, que decía la palabra que el pueblo de Israel pereció por falta de entendimiento, por falta de ese conocimiento íntimo con Dios. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Amén. Isaías inicia su visión
diciendo pues básicamente que Dios había criado y bendecido a la nación de Israel, a la nación de Judá, y ellos finalmente decidieron no hacer caso. Isaías es un libro muy largo que habla de diferentes aspectos interesantes, porque Isaías recibe la visión de que en efecto no solamente el reino del norte iba a ser atacado por los asirios. Él le dice al reino del sur, a Judá, nosotros también vamos a ser atacados por los asirios. La diferencia fue la respuesta que tiene Ezequías. Vamos a leer en el capítulo 6 para que nos contextualicemos. Dice la palabra que Isaías recibe su visión y su llamamiento el año en el que muere Usías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Amén. Aquí es lo que ya conocemos, que él estaba ahí y dijo: ¡Ay, Señor, pero yo soy muy inmundo! Y entonces le dan un carboncito para que se le limpie la boca y ya se santifica. Y aquí inicia la visión de este hombre. Entonces nos da a entender que del capítulo 1 al 6, Isaías vivió en los últimos tiempos de Usías, y que justo cuando muere Usías, él recibe su llamamiento. ¿Qué tipo de llamamiento recibe? Porque ya había antes de eso profetizado. Bueno, Isaías, si tú y yo empezamos a leer a partir del capítulo 8 al 12, recibe la visión del Mesías. En varios de estos versículos, en varios de estos capítulos, él es llamado a mirar el reinado del Mesías, del que ahorita vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿se acuerdan que acabamos de leer sobre Acaz? En el capítulo 7 de Isaías, él trae un mensaje de Dios para el rey Acaz. Quiere decir que entre Usías y Acaz aparentemente no menciona nada Isaías. ¿Quién fue rey en ese momento? Jotam, el que hizo las cosas rectas delante de Dios. ¿Estamos hasta ahí claros? O sea que por esos 16 años, es decir, entre Usías y Acaz pasaron 16 años en los que reinó Jotam. En los años en los que reinó Jotam, él sí buscó a Dios, él sí hizo lo recto delante de Dios. Pero Acaz no. ¿Estamos claros? Entonces dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, del que no mencionamos ahorita mucho, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. Ok, Isaías, al igual que Oseas, tiene hijos y Dios le pone el nombre a sus hijos. El nombre de este hijo, que se llama Ser-Jasub, que era hijo de Isaías, quiere decir un remanente volverá. Amén. Y seguimos. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín.
Y dentro de 75 años Efraín será quebrantada hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalía. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que esto es Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escogerá lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cual nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá en aquel día, silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales y en todas las matas. Aquel día el Señor raerá como navaja a la alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria. Cabeza y pelo de los pies y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Amén. ¿Se acuerdan que nosotros acabamos de leer en el libro de Reyes que Israel vence a Judá y que se lleva a unos de esclavos? En Segunda de Crónicas. Aquí estamos leyendo que Isaías y su hijo van delante de Acaz y le dicen, ¿sabes qué, Acaz? Se juntaron contra ti los sirios y el reino de Israel y vienen contra ti y te van a destruir. Pero Dios va a extender su misericordia. Y cuando habla y dice que Dios va a extender su misericordia en ese ínter, no se refiere a que él no iba a ser destruido. Se refiere a que iba a venir Emmanuel, ¿sí o no? Dice, se refiere a que la Virgen va a concebir. ¿Se acuerdan que en la mañana leíamos en Miqueas que les decía que iba a dar a luz la que debía de dar a luz? Un niño. Y Isaías menciona y dice, la Virgen, esa que debía de dar a luz, es una virgen y ella va a dar a luz a Emmanuel. En este contexto, mi hermano, en el que estamos viviendo, es una gran cantidad de revelaciones sobre el Mesías. ¿Sí se dan cuenta? En el reinado de estos 4 reyes, entre Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y Jeroboam, el malvado de Israel, es un momento de mucha revelación de quién iba a ser el Mesías. Es un momento de juicio, pero también en medio de esta situación de la revelación del Salvador para la nación. Isaías sí menciona que es para la nación y para todas las otras naciones. Y por eso Isaías se considera que busca que no solamente Israel sepa, sino todas las otras naciones sepan que a través de ellos van a ser el Salvador del mundo, no solamente el Salvador de Israel. Entonces acá Isaías le dijo, pídele a Dios que te dé una señal y te la va a dar. ¿Y qué dice Acaz? No quiero tentar al Señor. ¿Y qué responde a Isaías? ¿No te basta con serle molesto a los otros pueblos? También le eres molesto a Dios.
Suena interesante, ¿no? Le dice, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y la señal que le da a Acaz el malvado es que iba a nacer Jesucristo a través de María. Porque no se refería solamente a esta condición. Ahora, la respuesta que le da Isaías a Acaz es, mira, no te apures porque tanto a los sirios como a Israel, a Siria se los va a apañar. ¿Estamos hasta aquí muy claros? Luego vamos a leer los siguientes capítulos, el 8 y el 9 y el 11 que ya leímos otra vez. Porque es en este momento en el que viene la visión, les repito, del Mesías. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Salal Asbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jerequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco. Hablamos de los sirios. Y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Cuando hablamos de Samaria, hablamos de Israel. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente y se regocijó con Rezim y con el hijo de Remalía, hace aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de los ríos impetuosos y mucho más, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, al cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá inundará y pasarán adelante y llegarán hasta la garganta y extenderán sus alas y llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, disponeos y seréis quebrantados. Porque Jehová me dio de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teméis lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Amén. ¿Por qué dice Isaías que el Señor iba a destruir a Israel a manos de Asiria? Porque quiso atacarlos a ellos y esclavizarlos, ¿sí o no? Entonces ya son varias razones por las que Israel es destruido por Asiria. Ya hemos leído varias razones. Leímos que pues porque ellos estaban agandallándose, vendiendo a sus hermanos, no les perdonaban las deudas, porque eran unos idólatras, ¿por qué más? Avariciosos, codiciosos, ¿por qué más? El que lo detalla más es Amós, ¿se acuerdan? 3 pecados y por aún el cuarto no se te considerará inocente. Y mencionaba que porque el padre y el hijo se llegaban a la misma muchacha, que porque ellos buscaban a otros dioses, que porque estaban abusando de las personas que no tenían suficientes recursos. Pero también dice la palabra que para terminarla de amolar, porque los israelitas quisieron atacar a Judá y esclavizar. En ese contexto, le dice el Señor que va a nacer un hijo de una virgen. En ese contexto le dice, ¿sabes qué? A Damasco y a Samaria, a los asirios, a los dos los va a destruir. Y es el caso, no solamente Israel es destruido, sino Siria es destruida. Ya después de eso no se escucha que Siria sea una nación muy relevante, sino ahora los asirios. En el capítulo 9 es nacimiento y reinado del Mesías. Pues como que es muy claro, ¿no?
Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar que aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En medio del anuncio de la cautividad de Israel, se anuncia la llegada del Mesías, del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el capítulo 10, en el versículo 20, dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jehová volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. El pecado de Israel fue apoyarse en los que los iban a destruir, ¿no? Pedirle apoyo a quien tenía la intención de esclavizarlos. El mundo es así, mi hermano. Y en los negocios uno se da cuenta. Las personas con las que quieres asociarte para hacer un negocio terminan robándote a ti esa idea y poniendo ellos su negocio de lo que tú querías hacer. Este mundo es así. ¿Qué le pasó a Israel? Confiaron en seres humanos en lugar de confiar en Dios y de depender de Dios. Esto mismo le estaba pasando a Judá en los tiempos de Ezequías. Ya leímos ese mensaje. Ezequías quería apoyarse en Egipto cuando vienen los asirios a destruirlo. ¿Cuál fue la diferencia con ellos? Que Ezequías se puso a orar, que Ezequías buscó al Señor, que Ezequías se arrepintió y dijo: Señor, es que estas personas están hablando en contra de ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Voy a darte victoria. Pero es Ezequías mismo el que sella la condena para Judá. ¿Qué pasa después con Ezequías? Vienen los babilonios y ¿qué hace este hombre? Los invita a pasar a su casa y a ver todo lo que había ahí. Todo estaba relacionado, ¿sí me doy a entender? Pero ¿sabes qué es lo peor de esto? Que los hombres de Dios les decían a los reyes: no hagas eso, no te apoyes en las otras naciones, no hagas alianza con las otras naciones. Los israelitas se intentaron aliar con los asirios los esclavizaron. Ezequías, Judá, se intentó asociar con Babilonia y Babilonia lo destruyó. ¿Sí me doy a entender de esto, mis hermanos? Si tú te quieres asociar a este mundo te va a destruir. Si tú te quieres asociar a lo que este mundo enseña, al pecado, a las corrientes de pensamiento, este mundo te va a ti a destruir. No te puedes apoyar en nada que exista en este mundo. Tu único apoyo, tu fortaleza debe ser Dios. ¿Sí me doy a entender con esto? Esa fue la situación.
En el capítulo 10, que no vamos a leer porque ya es reiterativo, dice la palabra, Isaías dice: Asiria es la vara y báculo del furor, en su mano he puesto mi ira. Es decir, dice el Señor que Asiria era un instrumento de Dios. Y Babilonia también es un instrumento de Dios. Y cuando tú y yo leemos Isaías, miramos lo que recibe Isaías. El juicio para todas las naciones. El juicio para todos los vecinos de Israel. Porque Babilonia, cuando viene a Israel, a Judá, no solamente mata a Judá, sino a todos los vecinos de alrededor. A Tiro, a Edom, a Moab, a Amón. ¿Y qué dice Isaías antes de que esto acontezca? Por su relación con Israel, por lo que ustedes le hicieron a Israel, el Señor los va a destruir. Entre paréntesis, a nosotros también, porque somos necios y rebeldes, pero a ustedes también. ¿Sí me voy a entender lo que hace Isaías? Él le dice a cada una de estas naciones que estaban alrededor de Israel: Dios ya va a traer el juicio sobre ustedes. Babilonia va a venir y va a destruirlos a todos ustedes. También a Judá, porque han sido infieles delante de Dios. En el capítulo 11 de Isaías, no vamos a leer todo, pero en el versículo 1 que ya leímos hace poco, saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es que dice la palabra que en Apocalipsis, que el Señor tiene 7 espíritus, además del Espíritu Santo, otros 6. Y hay quien dice que son estos, pero no es importante ahorita. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Dice la palabra y empieza a mencionar: viene el justo Mesías, el justo Salvador, el que iba a tomar un buen reinado. Aquí leímos varias cosas, todavía no acabamos. Lo más conocido de Isaías es Isaías 53, ¿sí o no? Pero no es lo único que se escribe. En el capítulo 13 empieza a hablar de que iba a venir Babilonia. En el 14 viene que va a ser escarnecida Babilonia. O sea, le dice: ¿sabes qué? Dios te va a usar, pero también te va a destruir porque nos estás destruyendo a nosotros. ¿Estoy claro con eso? Habla de que Asiria va a ser destruida. Y después empieza a hablar, así como les decía en el capítulo 14, sobre los filisteos. En el capítulo 15 sobre Moab. En el capítulo 17 sobre Damasco, sobre Israel, sobre Etiopía, sobre Egipto. La conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria, la profecía sobre el desierto del mar, sobre Duma, sobre Arabia, sobre Tiro, en el capítulo 24 sobre toda la tierra, y en el capítulo 25 dice: cántico de alabanza por el favor de Jehová, cántico de confianza en la protección de Jehová. O sea, Isaías lo que le dice a Israel es: vas a ser destruido. Vas a ser destruido, todo mundo va a ser destruido por Babilonia, pero Babilonia también va a ser destruida, y luego va a venir Ciro y también va a ser destruido. Dice: pero va a venir un ser, un rey, un Mesías que nunca va a ser destruido. Es decir, el conocimiento de las naciones para Isaías y para ese entonces era que una nación le servía para realizar una acción, pero esa nación también iba a ser condenada, y así una cadenita enorme, ¿sí o no? Pues porque tú hiciste esto, este otro te va a destruir. Y porque tú te pasaste de listo cuando a este lo destruiste, a ti otro
te va a destruir. Y porque tú a este de aquí lo destruiste cuando no era el tiempo, pero sí lo tenías que hacer, otro también a ti te va a destruir. Y cuando tú te pasaste ahí, otro, y era una cadenita interminable, ¿sí me doy a entender? Y así funcionaron por mucho tiempo las naciones de nuestro mundo. ¿Sí se acuerdan de esto? Después de los persas vienen los griegos, y después de los griegos vienen los romanos. Se separa en Roma occidental, oriental, los bizantinos. Y cuando viene esta época, ya en 1460 y tantos, viene el descubrimiento de América. Y cuando viene el descubrimiento de América, pues era la lucha por ahora quién se iba a apañar esas naciones. España, Inglaterra, Portugal. Porque los demás se apañaron los africanos. ¿Sí me doy a entender con esto? Entonces, era una tras otra. A ver, ustedes persas, como se pasaron de listo, viene Alejandro Magno. Alejandro Magno, pues como te pasaste de listo, vienen los romanos. Y ustedes, romanos, como se pasaron de listo. Y entonces es una serie de luchas, mi hermano, uno contra otra y otra nación. Pero el Señor le muestra a Isaías y dice, pero esto se va a acabar. Esto no va a ser eterno. Va a llegar el momento, dice, en el que viene el Mesías. Cuando viene el Mesías, dice, Él no va a destruir a las naciones en ese momento. Él va a darles a las naciones la oportunidad de pertenecer a su reino. Y aquí se unen todos los últimos mensajes que hemos hablado, ¿sí me doy a entender? Sin embargo, todavía no acabamos porque vienen más profetas. Isaías menciona lo que iba a ocurrir, pero todavía no ocurría. Pero cerca de esa época otros hombres se levantan. Entonces los profetas del Señor se levantan cuando la nación está en rebelión y cuando el Señor va a traer una condenación sobre ellos. Después de que viene Jesucristo a nuestra fecha, que ya pasaron 2000 años y que la historia ha dado muchos giros, la palabra de Dios nos debe de dar nociones de qué va a pasar, de qué es lo que va a ocurrir. Joel, el libro de Joel, es difícil de citarlo. Nadie dice exactamente en qué momento se escribe porque él no dice en el año 4 de Juanito. Se piensa que se escribió en la época de Josías. Y Joel habla acerca de que va a venir el Espíritu Santo sobre toda carne. El apóstol Pedro, cuando viene la muerte y resurrección de Jesucristo y la ascensión y da su primer discurso, cita a Joel, dando el banderazo de salida a los últimos tiempos. Los últimos tiempos, la última semana de Daniel, de la que vamos a hablar después. En esos momentos, las cosas se tienen que ir acomodando. Y los hombres de Dios se tienen que ir levantando. Y lo interesante de esto es que Isaías, les decía el otro día, era un hombre con recursos. Pero leímos de Oseas, leímos de Miqueas. Uno era pastor, el otro recogía higos silvestres. Eran personas de diferentes sectores sociales, pero los que Dios estaba levantando. Vivimos en una época en la que se necesita que se levanten esas personas de parte de Dios y que nos hablen de acuerdo al corazón y a la voluntad de Dios. Y que tú y yo sepamos que nuestra destrucción va a ir si nos asociamos con los que nos van a destruir. Nuestra sociedad tiene que ser solamente con nuestro Dios. La única diferencia para que a Judá no lo destruyeran los asirios fue que Ezequías buscó a Isaías y le dijo, ayúdame. ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan cuando leímos la respuesta de Isaías? Bueno, del Señor hacia Sennacherib, el rey de Asiria. Y el tema fue que Ezequías se libró de una, pero invitó a los otros a su casa. Nosotros tenemos que entender que la batalla no se acaba por tener una victoria. Tenemos que entender que el Señor probó a Ezequías así, ¿sí o no? Ya te libré de los asirios. A ver, vamos a ver si
si tu confianza está realmente en mí. Y cuando su confianza se mostró que no estaba en él, los babilonios vinieron a traer el sello final, ¿no? Aquí voy a regresar. Dios va a estar constantemente verificando que tu confianza y dependencia esté en él. Vienen momentos en los que necesitamos ser esforzados y valientes, confiados y dependientes de Dios, porque esos elementos fueron los que trajeron la ruina del reino de Israel, que su confianza y su dependencia no estaban en su Dios. Vamos a ponernos en pie en esta mañana, en esta tarde, amén. Isaías nos habla de eso. Todo Isaías 30 dice la futilidad de confiar en Egipto. Isaías 31 nos dice, los egipcios son hombres y no dioses. En el capítulo 32 se habla del Rey justo, que es nuestro Señor. En el versículo 33, que va a haber salvación para las naciones y para Israel. Y a partir del 34 les habla del futuro glorioso que va a tener Jerusalén, pero habla de la nueva Jerusalén. Luego habla, ya lo leímos, de la invasión de Sennacherib con Ezequías. En el 42 habla del siervo de Jehová, que es nuestro Señor. Básicamente es una mezcla entre lo que iba a pasar en ese momento y lo que iba a pasar a través de Jesucristo y quién iba a ser Él. De cómo todos los reyes fallaron y cómo Jesucristo no iba a fallar y no falló. Amén. De cómo todos estos reyes no reaccionaron como debían de reaccionar, pero que iba a venir un rey que iba a ser perfecto delante de Dios en sus caminos. Hoy vivimos después de Jesucristo, de ese Mesías perfecto que ya vino a traer salvación a todos los hombres, que ya vino a traer libertad a todas las personas. Pero nosotros podemos seguir viviendo bajo el yugo de Satanás. Nosotros podemos vivir como vivió Israel, escuchando y no ajustando, viendo el mal y no buscando a Dios, viendo el mal y no depender de Dios, sino de las naciones o las personas de este mundo. Ustedes van a ser responsables de cómo responden delante de Dios. Ni Isaías, ni Amós, ni Oseas, ni Miqueas eran responsables de que Israel no reaccionara. Su chamba solamente era hablar lo que Dios quería que hablaran. Hoy vivimos, mi hermano, el inicio, no del fin, porque el inicio del fin ya inició hace unos años. Estamos iniciando la recta final, los últimos momentos, el último periodo. Y les decía en la mañana, ¿cuánto tiempo se necesita para ver que realmente hiciste un ajuste? Dios sabe en qué momento escuchaste la palabra y al final de tus días vas a ver si reaccionaste o no reaccionaste como debías de hacerlo. Pero el mensaje es muy claro. Y te lo repetí varias veces. Es el momento. Es el momento de ponerse serios con Dios. Ya no es momento de estar perdiendo el tiempo entre que si sí o si no el Señor. Ya no es el momento, ya no tenemos tantas oportunidades y tanto tiempo como otras generaciones. Busquemos a nuestro Dios, decía la hermana Angelina, y dice la palabra, pues, mientras Él puede ser hallado. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, vamos a buscar a nuestro Dios en esta tarde. Amén.